No es posible hablar de una laicidad única. Tampoco es posible hablar de una laicidad de una vez para siempre. Es un concepto que tiene muchos sentidos, que ha adquirido muchos sentidos, que se dice de muchas maneras según los contextos, los momentos históricos. En este momento no podemos asociar la laicidad a la neutralidad de ninguna manera. Tenemos una ley de educación, la 18.437, que asocia claramente en el artículo 17 la laicidad al debate democrático y fundado de opiniones diferentes. Dejar en manos de élites el alcance de los principios de organización institucional o el alcance de nuestros derechos, ya que las dos posibilidades están abiertas, constituye una renuncia a la participación política, a soluciones que vigoricen la República y no que la debiliten. La solución entonces parece una contradicción a la laicidad como principio institucional de organización del poder de decisión sobre nuestros desacuerdos en una república. Del concepto de laicidad y de la noción de laicidad estuvo asociado al vallismo y al proceso de secularización estatal que impulsó a comienzos del siglo XX, y por lo tanto la laicidad estuvo vinculada a la ausencia de religión del espacio público y en particular de la enseñanza. Esto va a cambiar en los años 50, a fines de los años 50, en el contexto de la Guerra Fría y la división del mundo en dos grandes bloques, el comunismo y el mundo libre, y la expansión de la doctrina de la seguridad nacional y la idea de la existencia de un enemigo interno, que va a tener fuerte influencia en un contexto también nacional de crisis económica, social y política. Así, en ese marco, la idea de laicidad empieza a cambiar, y en el lapso de 3 lustros vemos cómo la laicidad pasa de significar la ausencia de religión en las aulas a representar la exclusión del comunismo, del marxismo o de las izquierdas, o de modo general de cualquier forma de pensamiento que atentara contra las tradiciones nacionales según una formulación de la época. Se hicieron entonces frecuente por parte de distintos actores las denuncias de buena parte del cuerpo docente, al que se acusaba de sostener y de profesar ideologías antidemocráticas, y con ello fueron creciendo los reclamos de medidas que apuntaran a la vigilancia ideológica del cuerpo docente en Uruguay. Esto se fue instalando, y esta idea de la laicidad como neutralidad política y de violación a la laicidad como proselitismo en las aulas se fue instalando a lo largo de los años y fue parte del discurso estatal a fines de la década del 60, con la vuelta del Partido Colorado al gobierno. Sin duda, la versión más exacerbada y más radical de este discurso sobre la laicidad se produjo en dictadura, y se tornó una forma para calificar y atacar a los adversarios políticos. El discurso de la laicidad en esta versión más radicalizada habilitó y legitimó formas de represión y de eliminación de cualquier disidencia y de cualquier adversario político. Una característica histórica de los movimientos conservadores y también de sus expresiones más actuales es asumir la idea de laicidad como neutralidad, confundiendo la libre expresión del pensamiento con proselitismo, el cual es presentado como un intento de adoctrinamiento de las nuevas generaciones. Este es precisamente el corazón del pensamiento conservador actualmente en boga. De este modo, en tiempos de hegemonía conservadora, se tienden a producir dos fenómenos que van en contra de una pedagogía pensada como instrumento de ciudadanía. Por una parte, se asumen posturas de limitación de la libre expresión del pensamiento a través de resoluciones administrativas, como puede ser la prohibición del uso de un cierto distintivo gremial o el intento de cercenar temáticas que las asambleas técnico-docentes deciden abordar en el marco de sus competencias estatutarias. También, por otra parte, se promueven prácticas de delación de unos actores de los ámbitos educativos sobre otros, involucrando a docentes, estudiantes, familias, comunidades, en una especie de vigilancia permanente que va en contra de toda lógica pedagógica
y de tramitación del diálogo y de las diferencias de los conflictos que naturalmente suceden y que no pueden ser procesados por perspectivas rígidas y unidireccionales. El movimiento Escola Sem Partido de Brasil hizo punta en relación a este tema, pero esta es una expresión que ya lamentablemente se encuentra también presente entre nosotros.